La pausa a nuestro primer invitado del día, al concejal de Berisso, Fabián Cagliardi. Bienvenido, Fabián, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. La verdad que un gusto estar acá en el piso con ustedes y bueno, compartir esta charla, ¿no? Sí, recién estabas presente mientras hacíamos una especie de catarsis y una crítica al gobierno nacional. Ahora ya presentado oficialmente acá en el piso, así que bueno, primero te agradecemos mucho por esta visita. Y después queríamos conocer más o menos cómo está la actualidad y la realidad de Berisso. Yo primero te quisiera, con respecto a lo que estaban hablando, ¿no? Sí. Con la renuncia de Caputo, en realidad yo creo que acá el que ganó poder fue Duhonne, ¿no? Poniendo al sucesor de Caputo. Y permitime, y esto es un pensamiento mío, no es que lo sepa, es un pensamiento mío como podemos tener cualquiera un pensamiento. Sí. El viaje a Duhonne a Estados Unidos con el Fondo Monetario, cuando se disparó el dólar que llegó casi a 42 pesos. Sí. Bueno, sí. ¿Se acuerdan de ese viaje de urgencia y todo eso? ¿Cómo olvidarlo? Bueno, hay que ver si no tiene que ver con esto también, ¿no? O sea, las recetas del Fondo Monetario que no tengan que ver con la ida de Caputo, hoy que Macri está en Estados Unidos. Mira, tenés que sacar a Caputo y tenés que poner a la gente de Duhonne, porque Duhonne realmente está haciendo los deberes como nosotros lo estamos pidiendo. Sí, también. Entonces, puede ser. Sí. Vuelvo a repetir, es un pensamiento mío. Es un análisis de lo que está pasando en la actualidad. Es un gobierno que es muy hábil negociando, este gobierno, entonces puede ser parte de la negociación con el Fondo Monetario, ¿no? Sí, exactamente. Sí, a veces es una cuestión que se cae de Maduro también, teniendo en cuenta que Duhonne es el hombre que está encargado de hacer las negociaciones con el FMI y como recién recalcabas vos, el que está ahora como titular del Banco Central es un hombre ligado a él. Tal cual. Yo creo que hoy el poder que realmente tiene a partir de esta renuncia es muy grande y bueno, puede hacer lo que tenga gana con la economía del país, ¿no? Sí, como ya lo viene haciendo un poco, ahora por lo menos según la lectura que vos hacés, digamos, tiene como un títere, digamos, dentro del Banco Central, que justamente no ocupa cualquier cargo, sino es el director. Así que vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, ¿no? Sin irnos tan lejos de los próximos meses. Bien, ahora sí. Ya, igual después íbamos a tocar un poquito, seguramente nuevamente el tema nacional, vamos a hablar un poco del peronismo provincial y el peronismo nacional, que está bastante dividido, y cada vez que charlamos nosotros con algún dirigente peronista que viene acá, encontramos declaraciones parecidas, así que después cuando nos metamos en ese tema vamos a ver cómo pensás vos, Fabián, pero ahora sí metiéndonos en la parte local, ¿cómo ves vos la realidad de Berisso, conducida en este momento por Jorge Nedela, un radical en Cambiemos? En realidad, hoy Berisso es una ciudad que está muy mal en todos los aspectos, en todas las áreas, y entramos a trabajar en cada una de las áreas, o sea, en la parte de acción social está mal, en la parte de lo que tiene que ver con salud está mal, en la parte de inseguridad está mal, o sea, tenemos hechos delictivos, y esto no es dicho por nosotros los concejales, ni es dicho por mí, o sea, esto es lo que nosotros recabamos de la información que nos da la gente, ¿no? El comercio la está pasando muy difícil, y realmente no hay respuesta del lado del Ejecutivo como para sacar adelante alguna de estas crisis, ¿no? O sea, creo que están sentados en la Intendencia, van a trabajar como si fuesen empleados municipales que solamente van a cumplir un horario y no están 24 por 24 como tiene que estar un funcionario, ¿no? Entonces eso me parece que es el principal problema que hoy tiene Berisso, ¿no? Así es. Sí, y en relación a esto que decías vos, ¿cómo ves vos el futuro de Berisso? Teniendo en cuenta que el año que viene tenemos elecciones, todavía no se sabe si va a ganar Cambiemos, si va a volver el peronismo a gobernar, pero en un lugar que fue la cuna del peronismo como Berisso, ¿hay alguna posibilidad de que vuelva a gobernar el peronismo y que, digamos, ajuste todos estos problemas que están teniendo ahora en la ciudad? Yo creo que sí, o sea, Berisso realmente siempre fue peronista, hoy lo está padeciendo, está muy mal, si bien en la última elección legislativa la ganó Nedela, creo que era esa cuota de confianza que le quería dar la gente, tanto al gobierno de Cambiemos en general, ¿no? En todos los lugares, como que no querían, estaban esperando realmente ese cambio que se prometió y bueno,
que hasta el día de hoy no llegó y se dan cuenta que cada vez el ajuste es más difícil. Entonces hoy que nos encontramos que la gente no llega a fin de mes, no puede llenar la heladera, tiene algún pariente que ha perdido el trabajo o algún pariente que ha dejado de trabajar por distintas circunstancias, o sea, la gente por ahí no, o sea, me ha pasado casos de una familia que el marido es albañil, ella trabaja en casa de familia, dejó de trabajar en casa de familia porque la gente ya no la necesitaba, al albañil le bajó el trabajo y hoy la están pasando mal, donde tenían chicos que los mandaban a una escuela privada. Entonces hoy la situación es otra, no pueden pagar la escuela, no pueden seguir adelante y no le alcanza para vivir, no pueden pagar los servicios. Entonces esa gente que había votado a Cambiemos, pues realmente lo había votado a nuestro intendente actual y pensaba que realmente Berisso iba a estar bien, hoy se encuentra en una posición que está exactamente igual que hace 2 años y medio atrás Berisso, peor porque el hecho del tiempo que fue pasando hizo de que la situación se ponga más difícil y en lo económico, financiero y social encuentra que están muy deprimidos y muy mal. Entonces todo eso lo golpea a la familia y golpea a la sociedad, ¿no? Y si bien esto que vos decías, que están atravesando una situación económica muy fuerte, por ejemplo, uno por ahí charlando en el cotidiano con gente que vive allá, que tiene comercios o que trabaja en comercios, sabe que, por ejemplo, la inflación en la luz los mata a los comerciantes, sobre todo si tienen algún almacén, algún kiosco o un lugar, un comercio donde tienen que tener la luz prendida todo el día. Y si bien no es algo que sea correspondiente directamente a Nedela, por lo menos nunca se lo vio a él salir a protestar, digamos, por estas medidas de ajuste que estuvo llevando adelante el gobierno nacional y el provincial. O sea, él como intendente y por ahí defensor de la gente que los votó y aquellos que no lo votaron también, porque él los gobierna, no se lo vio luchar contra o a favor, digamos, de esa gente que aún así con la crisis quiere seguir apostando a tener su lugar y su trabajo, digamos. Y en ese sentido, ustedes como peronistas han podido charlar con agrupaciones vecinales que por ahí se juntan para poder frenar, digamos, o de alguna manera sustentarse unos con otros, digamos. Bueno, nosotros, o sea, en todo eso que decís, desde trabajar en una emergencia tarifaria, que la trabajamos para sacarlo adelante y para darle las herramientas al intendente para que se pueda ir a sentar a la gobernación y decirle que Berisso no puede pagar esas tarifas, o que nos permitan a nosotros, si la sacamos adelante, o sea, lamentablemente perdimos por un voto en el Consejo Deliberante, pero si llegábamos a sacar la emergencia tarifaria, que nos dé, si él no quería hacer ese trabajo, las herramientas a nosotros como para irnos a presentar en un juzgado contencioso administrativo para poder hacer la presentación y ver qué era lo que resolvía el juez, ¿no? Hoy Berisso la está pasando muy mal. Nosotros hicimos un foro comercial de donde sacamos muchos datos. Se acercaron unos cuantos comerciantes, no la cantidad que pretendíamos tener 400, 500 comerciantes y tuvimos alrededor de 100. Salimos a buscar al comerciante a la calle con las preguntas que surgieron de ese foro y bueno, hoy nos está dando la realidad de que el 75% de los comerciantes están pidiendo bajas de tasas, bajas del impuesto al cheque, menos retenciones en las cuentas corrientes de los bancos con respecto a lo que tiene que ver con ARBA, que a veces se le duplica inclusive el impuesto, o sea, porque le retienen en los distintos lugares donde ellos cobran, en los proveedores, todo, y ARBA para devolverte la plata es muy trabajoso, sí. O sea, un tema que se le hace difícil. Y bueno, es la realidad que hoy está viviendo Berisso, ¿no? O sea, es un lugar muy golpeado. Con respecto a lo que decías del intendente, nos pasó muchísimo que con el tema de Astillero. Nosotros hace 1 año y medio que venimos acompañando a la gente de Astillero y nunca se puso al frente de la lucha de la pérdida de puestos de trabajo. En Berisso tenemos más de 1.200 empleados de Astillero que están viviendo en Berisso, de las cuales el sueldo se le ha reducido muchísimo con lo que o sea, los beneficios que tenían que le han sacado, y si llegan a quedarse sin trabajo va a ser peor. O sea, cada familia esa de Astillero compra en distintos comercios de la ciudad, claro. Y hace que realmente la familia comercial, por llamarlo de alguna forma, o los comercios de Berisso gasten en otros lugares a raíz de lo que ellos consumen, ¿no? Entonces, bueno, esto es toda una cadena que acá se estaría cortando y nunca se puso al frente de eso el intendente.
cuando tiene la posibilidad... Una cosa lleva a la otra, digamos. La crisis económica lleva a que la gente no consuma, y al bajar el nivel de consumo también los comercios se ven afectados. Es algo que no solamente está pasando en Berisso, sino que también acá en la ciudad de La Plata lo vemos bastante, con muchos locales que están cerrando sus persianas debido a la crisis que bueno, más allá del tema de los impuestos, que bajó las ventas totalmente. Bueno, en cantidad de ventas, en Berisso cayó en un promedio, te hablo, Tenemos 2 comercios solo que subieron las ventas de los que relevamos. El resto cayó un 75%. Perdón, un 25% de lo que vendían. En cantidad de ventas, no hablo en dinero, claro, ¿no? Porque es muy difícil calcular de acuerdo a la inflación, todo eso. Pero, por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de una ferretería que cuenta la cantidad de personas que le entran en la semana. Claro. ¿Entendés? A ellos les bajó un 30% el promedio. Y tenemos otros casos que cuentan más o menos la cantidad de ventas que hicieron, bueno, ese tipo de cosas, y hoy nos da un 25% por debajo de lo que vendían el año anterior. No estoy hablando 2017, estoy hablando 2017, no estoy hablando 2015, o sea, en un año, en el mismo periodo y el mismo gobierno, perdieron el 25% de las ventas. Claro. Y en relación al paro que se está llevando a cabo el día de hoy, ¿cuál es tu opinión? No, yo creo que fue de mucho acatamiento el paro. Realmente las ciudades están paradas, realmente. Y acá lo importante es ver qué lectura hace el gobierno nacional con respecto a este paro, que yo creo que no va a ser ninguna, va a ser oído sordo, pero ese es un pensamiento mío, como fue el anterior. Y qué vamos a hacer nosotros después de este paro, ¿no? Yo creo que es un paro... que se le perdonó mucho al gobierno durante todo este tiempo. O sea, realmente tendría que haber llegado antes este paro, y capaz que hoy sería un segundo paro, pero bueno, se le dio, digamos, ese aire como para que pueda enderezar el barco, y realmente no lo han sabido aprovechar, y yo creo que hacen oído sordo a esto. Entonces por eso nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer a partir de este paro, ¿no? Y más o menos cuáles son las posibilidades que manejan desde el peronismo de Berisso en cuanto a esta realidad, teniendo en cuenta que, metiéndonos un poco en lo que va a ser las elecciones de 2019, como pasa a nivel provincial y a nivel nacional, también en Berisso está bastante dividido el peronismo. Sí, yo creo que primero que estamos trabajando mucho en eso y en ver si podemos llegar a la unión esta del peronismo. Lamentablemente dentro del peronismo a nivel nacional algunos siguen siendo dialoguistas con el gobierno actual, ¿no? Entonces eso a veces complica, porque muchos que están, digamos, la línea que sigue a ese funcionario hacia abajo, a veces en Berisso tenemos alguno de esos. Entonces terminan armando una línea paralela de lo que es el peronismo. Entonces esas son las cosas que complican. La gente que no está definida para dónde va a ir o dónde va a estar parado. Si uno ve a nivel nacional esa desunión, o por ahí esa falta de unificación, porque hay algunos funcionarios que se empiezan a candidatear ellos. Por ejemplo, lo vemos en el caso de Urtubey, que él no sé si candidatea tan abiertamente, pero uno ya sabe que él va a estar barajando como él quiere la presidencia, y es algo que ya lo ha dicho en algunas oportunidades. A mí no me preocupa el candidato que se candidatee, ¿sí? Sí. O sea, eso es un tema que no me preocupa. Me preocupa la voluntad del candidato para, llegado el momento, sentarnos todos en una misma mesa y decir, bueno, a ver quién es el que más mide acá. ¿Quién es el que agrupa más cantidad de gente? Ponerse de acuerdo, digamos. Entonces, ahí ponernos de acuerdo y bueno, y ver cómo podemos funcionar todos juntos. Sí me preocupa el caso este de Urtubey que vos decís. Sí. Urtubey es como que él está armando lo suyo, claro, como en algún momento lo hizo Randazzo. Entonces, en definitiva, por ahí terminan sacando el 5% de los votos y le sacan votos al peronismo. Claro, igual se llevan... Y le están haciendo un mal a lo que es el peronismo y en definitiva a la gente, ¿no? Porque realmente yo creo que el único que se pone dentro de los zapatos de la gente es el peronismo. Sí. Entonces tiene que ver con eso. En ese marco, una de las dirigentes, si es que no es la dirigente que más mide dentro del peronismo, es Cristina. ¿Vos considerás que tiene que ser ella la que encabece la lista para presidente y el resto se tiene que acoplar, o ella directamente no tiene ni que figurar el próximo año?
Bueno, primero yo estoy dentro del espacio de lo que es Unidad Ciudadana, ¿no? Es una decisión de ella, ojalá que sea ella la conductora, porque todos dicen, y esto es muy normal escuchar, el techo de Cristina es de, algunos hablan de un 27, otros hablan de un 30, otros hablan de un 35%, pero no hay ninguno que tenga ese techo. Entonces, y mucho realmente menos el piso que tiene que Cristina. O sea, ella sola está bien, eso, entonces en estas condiciones a Cristina la necesitamos. En mi caso particular, ojalá sea Cristina quien dirija, porque fue quien se paró adelante de los fondos buitre, adelante del Fondo Monetario y todo eso, y le puso los puntos, al igual que Néstor en su momento. Entonces, me parece que tuvimos un país con un crecimiento, tal vez que había que hacer algunos ajustes, no sé estos que se hicieron, porque muchas veces hemos escuchado a algún familiar nuestro que decía, no podemos pagar tan poco de luz. Sí. Lo hemos escuchado en nuestra casa. Tal vez había que acomodar un poquito las tarifas, no en esta cantidad. Y así millones de cosas que tal vez teníamos que acomodar, pero había producción. A veces cuando hablan de déficit fiscal, que yo escucho que hablan mucho de déficit fiscal, hay que bajar el déficit fiscal, qué sé yo, nadie habla de producción. ¿Por qué no generamos más producción? Entonces el déficit fiscal va a quedar abajo. Si nosotros tenemos mucha producción, vamos a poder soportar este déficit fiscal que tenemos acá. Sí, exactamente. ¿Estamos? Es como cuando se habla de la riqueza de la gente, todo, nadie habla de los pobres, nadie habla de la gente humilde. Entonces, el peronismo es el único que tiene en cuenta esas cosas. O sea, cierra los números con toda la gente adentro. Sí, algo parecido a lo que dijo en su momento Máximo Kirchner en su discurso, teniendo en cuenta eso, bueno, algo que no está haciendo Cambiemos en este momento, está cerrando los números, pero con gran parte de la gente afuera. De la gente afuera y bueno, y no interesa a esa gente, ¿qué es lo que hace? Ahí empezamos con algunos problemas de delincuencia. El otro día me tocó visitar a una persona que tiene una verdulería. O sea, me dice, a la tarde vino un señor y me dijo que me había robado, ¿viste los cajones que están afuera en la verdulería? Que me había robado, pero que no tenía para darle comer a los chicos, a su familia, y que realmente la estaba pasando muy mal, y que después que le robó sentía ese peso sobre los hombros de haber robado que él nunca había robado. O sea, robó una fruta, no sé qué pudo haber robado. Entonces, el hombre después le termina diciendo que pase todos los días, que le iba a dar algo para que coma de su verdulería, ¿no? Pero a la situación que llega una persona en un momento de desesperación, ¿no? Entonces esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando a veces el gobierno hace el número y no le termina de cerrar con la gente adentro. No, tiene que cerrar con la gente adentro. Y como ese vecino, un montón de organizaciones que hacen el trabajo que en realidad tiene que hacer el Estado, digamos. El Estado es el que tiene que estar presente para ese vecino que no tiene trabajo, para que pueda darle de comer a su familia. Y no el vecino. Uno por solidaridad sí, a veces lo hace, y muchas veces uno ve que hay, no sé, últimamente se ve mucho en redes sociales, sobre todo, no sé, una panadería que hace descuento a los jubilados, o que le regala el pan al jubilado, o que intenta ayudar de alguna manera, pero que en realidad todos sabemos que es algo que tiene que hacer el Estado, algo que no está garantizando, porque no tuvo un plan de ejecución que abarque todos los sectores y dejando afuera casi todo y fugando toda la plata que quedaba, y prácticamente ¿cuánto queda ahora en el Tesoro? Muy poco. Entonces es como que en ese sentido el gobierno no sé si con este paro general que pisó fuerte, pero como vos decías, yo no sé si le va a prestar atención al punto. Sí, obviamente le presta atención, sabe que se paró toda la Argentina, pero no sé si va a decir mañana me levanto y trato de hacer las cosas bien para mejorar. Sí, yo creo que no tienen ese pensamiento, no tienen esa sensibilidad con respecto a la gente, con respecto a las pymes que hoy están golpeadas, o sea, tanto el comercio común como las empresas familiares realmente, que son los que sacan el país adelante, ¿no? Hoy los productores tienen un problema también terrible, que le están sacando el monotributo agropecuario. Realmente gente muy humilde, que los que han tenido que trabajar en un campo alguna vez, o tienen algún pariente que está en algún campo chico, digamos, donde hacen cosecha y todo, es un trabajo insalubre, ¿no? O sea, no tienen sábado, no tienen domingo, o sea, y terminan cobrando miserias realmente, y perdiendo beneficios, como es este caso, ¿no? Tenían una obra social a través de un monotributo agropecuario que hoy en diciembre, no, ahora ya la empiezan a perder.
Sí, la realidad, la verdad que en este caso se está complicando bastante. Y una de las cuestiones que se habla mucho es de un supuesto golpe peronista. Es una cuestión que se intenta ventilar desde los medios oficialistas y los medios hegemónicos. ¿Ustedes creen que Macri tiene que terminar el mandato? No hay intenciones. Todas las reuniones que yo voy a Capital, que tienen que ver con el PJ, como con el Instituto Patria y todo eso, en ningún momento se habla de eso. Siempre se habla que el gobierno tiene que terminar, que le tenemos que ganar en las urnas y que esto se tiene que terminar. O sea, en todo momento se habla de eso. Ahora, si vos me decís qué es lo preocupante, yo empiezo a ver que el que sale a la calle es el vecino común, cosa que antes no pasaba. Nosotros en un momento en Berisso, por el tema de tarifas, cuando nos fue mal en el consejo, que perdimos por un voto, hicimos una audiencia pública por el tema de tarifas. No fue ningún vecino, fueron 100. ¿Entendés? O sea, te quiero decir, en realidad pensamos que íbamos a tener mucha gente y fueron pocos. No estaban involucrados, todavía pensaban de que esto podía cambiar y todo eso. Y hoy, cuando hay alguna manifestación de algún tipo, vos empezás a ver que cada vez es más largo. El otro día con Astillero nos pasó de que cuando empezamos a caminar con la gente de Astillero, arrancamos, 1.500 personas y terminamos caminando 5.000, 6.000 personas por la avenida principal. Y eran 5 cuadras de las dos manos y las veredas, la gente caminando. Y la gente que estaba esperando el micro se sumaba a la caminata. Mujeres que venían con un cochecito, por ejemplo, se sumaban a la caminata. Los comerciantes salían a la puerta y aplaudían. Sí. Entonces empieza a haber, digamos, ese ambiente social que se empieza a revolucionar, y lo que tenemos que tener acá cuidado, que a un presidente lo sacaron con 4 ollas. Entonces fueron a golpear todos con ollas, sin armas, sin nada. No eran movimientos sociales, no eran los sindicatos, era la gente común la que sacó un presidente. Entonces cuando empiezan a pasar estas cosas, eso es lo preocupante. Ahora, siempre todo tiene la culpa la política. A nosotros nos pasan, en Berisso tenemos muchos problemas con las amenazas de bomba, todo, y el tema es político. O sea, cuando muchos de los políticos que están en el consejo, que son oposición y todo, tienen sus hijos en la escuela y tienen el mismo problema que tiene la gente común, digamos, que no tiene nada que ver con la política. Y sufren de las mismas situaciones. O sea, el hecho de que realmente vos estés trabajando y te llamen que tenés que ir a buscar a tu hijo a la escuela, no sabes con quién dejarlo porque tenés todo planificado y realmente te desordena la vida esto. Entonces, todos sufrimos el mismo tema, no es una cuestión política, es una cuestión de un tema que está pasando y que hay que resolverlo. Y el Ejecutivo, a través de la política, le echa el Ejecutivo que hace es echarle la culpa a la política. En esto va a pasar lo mismo. Si sale la gente común, van a decir que es político. Sí. Entonces, esas son en realidad es político, pero no es partidario, digamos. Hay que saber separar. Digamos, el paro de hoy, mucha gente dice es un paro político, y sí, es un paro político, digamos, no es un paro espiritual ni nada, es un paro político, y sea gente común, gente militante, gente que está ligada a algún partido político, está demostrando en la calle su descontento con las medidas del gobierno. En algún momento tiene que pegar un volantazo y escuchar un poco más a la gente, sobre todo a la gente que no lo votó, porque mucha de la gente que lo votó, con tal de no reconocer el error, todavía están diciendo, bueno, vamos a darle tiempo, y si le seguimos dando tiempo, ya sabemos cómo termina. No termina bien. Mirá, yo a veces, viste, voy pensando y voy buscando cuál es la respuesta a todo esto, qué es lo que pasa, todo. Y la vez pasada estaba en un café de paso, en una barra, tomando un café, y escuchaba la persona que tenía al lado, que no la conocía, que estaba tomando un café, y hablaba con un amigo que iban a jugar al fútbol, que iban a ir a la cancha el viernes, bueno, estaban hablando todo eso, ¿no? Y en un momento se queda callado y esta persona que estaba al lado mío contesta, dice, vos sabés que yo a ellos los voté, que a esta gente yo la voté. Dice, pero yo en realidad quería tener más de lo que tenía. Dice, a muchos le pasó eso. Pero, o sea... y ahora tienen menos. La clase media se sintió confiada. Y digo, esta es la respuesta. Realmente la gente, porque yo por ahí a veces no entendía por qué votaron este cambio. ¿Qué fue lo que...? Era la ilusión de tener más de lo que tenían, más de lo que habían ganado en estos 12 años, si querés darle un formato, más de lo que realmente habían conseguido. Y hoy, parte de esta gente no puede mantener lo que consiguió. Tal cual. Claro. Yo un día me acuerdo que fui a una reunión a Buenos Aires, y
cuando llego, o sea, baja Roca, el que es empresario, ¿lo ubican a Roca? Sí. Bueno, baja Roca de una camioneta importada, ¿no? Entonces yo digo, pensar que una persona común anda en una camioneta 4x4 como la que bajó él, o sea, cómo se equipararon las cosas, y él capaz que no podría comprar una camioneta mejor porque no existe, pero se había equiparado la cosa de tal manera que, o sea, una persona con trabajo, que le iba medianamente bien, o de clase media o media alta, estaba equiparado con un mismo vehículo que tenía Roca, ¿no? Entonces esas cosas son las que a mí a veces me hacen pensar lo que se ganó durante estos 12 años y lo que estamos perdiendo ahora. Capaz que esa persona hoy no puede mantener la camioneta y Roca la sigue manteniendo. Claro, ¿se entiende lo que digo? Sí, Roca creo yo que más allá de mantenerla, la cambió y se compró una mejor porque le está yendo bastante bien. 4 aviones más, ¿viste? Bueno, ese es otro tema, pero a lo que voy es cómo estaba equiparada la sociedad, ¿no? Bien. Bueno, Fabián, te agradecemos mucho por esta visita. También, bueno, aprovechamos para mandarle un saludo a Mariano, que está operando desde la radio, cadena radial Nova, la 88.5, que estamos saliendo también en vivo por allá. Y después se va a repetir este mismo programa el jueves de 19 a 21, así que si tenés ganas de volver a escucharte, lo puedes hacer ahí con la gente de cadena radial Nova. Nuevamente, muchas gracias por esta visita, agradecido soy yo, y gracias por darme este espacio, ¿no? Y por invitarme. Bueno, pasaba al aire de Señor Nova el concejal bericense Fabián Cagliardi.